Entonces hoy vamos a hablar sobre la iglesia y el propósito de la iglesia. Entonces, quiero hacer la primera pregunta introductoria. ¿Por qué la iglesia es importante, hermano Juan? En 30 segundos. ¿Por qué la iglesia es importante? ¿Me puede repetir la pregunta, Sergio? ¿Por qué la iglesia es importante? La iglesia... En 30 segundos. La iglesia se entiende que somos todos. Y la importancia está en que entre todos nosotros podemos acuerparnos para poder evangelizar. Ya, muy bien, muy bien. Le voy a preguntar a nuestra hermana Erika Carranza. ¿Podemos tener relación con Dios y no con la iglesia? ¿Es posible esa ecuación? ¿Podemos tener relación con Dios y no con la iglesia? Buenos días, hermano. Buenos días, hermanita. Yo pienso que no, porque Dios es la principal relación que debemos tener todos los días. Y la iglesia, como dicen los hermanos, la iglesia somos todos. Y yo creo que cada uno debemos de tener esa relación con Dios. Es la principal fuente que debemos de tener. Amén. Muy bien, hermana. Bien, vamos a responder algunas de esas preguntas. ¿Será la iglesia importante? Porque hay mucha gente, yo conversaba con una tía el día viernes que hablaba con otra amiga y esta otra amiga le decía a mi tía, yo estaba presente, le decía, es que yo no soy parte de ninguna iglesia. Yo sigo a Jesucristo. Jesucristo es mi iglesia. Y yo en mi mente decía, esta señora no sabe dónde está parada. Y yo dije, esta señora, por más buenas intenciones que tenga, esta señora porque yo ni siquiera la puedo llamar hermana. Claro, pues si me está despreciando a mí, no le puedo decir que es mi hermana. Porque todos juntos como cuerpo somos la iglesia. Entonces, si alguien rechaza la iglesia, ¿está rechazando a quién? A quién fundó la iglesia, a quién creó la iglesia, la piedra angular, nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hoy día vamos a ver un poco sobre el inicio de la iglesia. ¿Quién creó la iglesia? ¿Quién creen ustedes que creó la iglesia, hermana Yuri? ¿Quién creó la iglesia? La iglesia fue mandato del Señor. Yo creo que los cristianos se empezaron a reunir cuando empezaron a seguir a Jesús. Y ahí se creó lo que es la iglesia. Ya, ok. Gracias. Gracias, Yuri. Hermano... Escuché una música de fondo ahí. Lo siento, hermano. Música de ultratumba, Es ok. que domingo es día de aseo, entonces deben ahí poner... Pero la Yuri, que el Señor te dio, que te dé audición ahí de Cóndor para que puedas escuchar bien. Hermana Claudia, ¿de dónde nace la iglesia? ¿La iglesia fue creada por quién? No la escuchamos. Primero, iba a dar la misma respuesta que Yuri. Pero yo decía más o menos por Jesús, cuando se empezó a juntar, a crear con los discípulos. Pero también pienso que por el Padre, por Dios, a través quizás cuando dio la orden de hacer el tabernáculo, en el momento que había un lugar, no sé, los atrios, que se hacían sacrificios, el lugar santo, el santísimo, donde estaba la presencia de Dios. Así que tengo esas dos respuestas. Ya, bien, bien. Vamos a verlo en la palabra. Miren lo que dice Deuteronomio 7:6. Deuteronomio, capítulo 7, versículo 6. Nos va a dar la respuesta. ¿Quién creó la iglesia? Deuteronomio, capítulo 7, versículo 6. Y le voy a pedir a nuestro hermano Patricio Mora, si lo puede leer, por favor, hermano Patricio. Está buscando la Biblia. Ay, pero Deuteronomio es fácil, lo encuentra enseguida. Deuteronomio, capítulo 7, versículo 6. Recuerden que vamos a responder ¿cuál pregunta? ¿Quién creó la iglesia? Miren lo que dice Deuteronomio 7, 6. Hermano, está muteado, no lo escuchamos. Tiene que apretar el micrófono.
Ahí sí. Ahora Ahí sí, sí. hermanito. Ahora sí, hermanito. Dice, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Amén. Entonces podemos ver aquí quién creó la iglesia. Tranquilo que estamos en la introducción, vamos a ir viendo más adelante, pero desde el Antiguo Testamento, ¿quién creó la iglesia? Dios, pues. Dios. Jehová Dios. La iglesia fue creada por Dios. Porque ¿qué es lo que dice Primera de Pedro 2:9? Este versículo deberíamos saberlo todo de memoria. Todo deberíamos saber. Porque ustedes son generación electa, sacerdocio real, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y aquí está lo más importante que deberíamos subrayarlo. ¿Para qué? Busquémoslo y lo vamos a leer todos juntos. Primera de Pedro 2:9. No se olviden de lo que dice Deuteronomio. Y miren lo que dice Primera de Pedro 2:9. 2:9. Más vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Amén. Miren lo que la Biblia está diciendo. O sea, nosotros hoy como iglesia somos parte de ese pueblo. Somos ese grupo que el Señor creó. ¿Para qué? No se olviden nunca del para. Nosotros somos generación, sacerdocio real, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para anunciar. Para anunciar, ¿qué cosas? Las grandezas de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Qué hermoso, amados hermanos, este texto. Este texto es muy bueno y deberíamos aprenderlo de memoria. Porque aquí vemos el carácter relacionador de Dios, vemos la misión de Dios y vemos también nuestra misión aquí en la tierra. Entonces, amados hermanos, ¿la iglesia fue creada por quién? La iglesia Dios. fue creada por Dios. Amén. La iglesia fue establecida por quién? Porque claro, alguien la creó, pero alguien la estableció. La iglesia fue establecida por quién? Hermana Valentina Zambra. La iglesia fue establecida por quién? Por Jesús. Por Jesús, ya, ok. Vamos a ver Mateo 16:18. Mateo 16:18. Vamos a leer la palabra del Señor. Lo leeré yo. Dice así. Mateo 16:18. Y yo también te digo a ti que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré, ¿qué cosa? Mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ellas. El Señor Jesucristo fue quien estableció la iglesia. Entonces, ¿quién creó la iglesia? Fue Dios, porque recuerden que la iglesia somos todos nosotros. Somos el pueblo de Dios, el cuerpo de Dios. Acuérdense lo que veíamos en el módulo pasado, que cuando decimos yo soy la iglesia, puede que esté incompleto. Él es la iglesia, está incompleto. Lo correcto sería somos la iglesia. Porque cuando yo estoy en el cuerpo de Cristo, cuando yo estoy reunido con mis hermanos, entonces ahí se está cumpliendo el propósito de la iglesia, este pueblo de Dios, este grupo selecto que sigue los mandamientos de Jesucristo para cumplir el propósito, anunciar la buena noticia. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Me doy a explicar? Por favor, si alguien tiene alguna pregunta, puede abrir su micrófono y hacerla. No hay ningún problema. Es lo posible que sea con respecto al tema, pero pueden hacer las preguntas. Entonces Jesucristo estableció la iglesia. Por eso dice, yo edificaré mi iglesia. El mismo Señor Jesucristo fue quien la estableció. Y nosotros lo veíamos también en la clase anterior. ¿Quién es la cabeza de la iglesia?
es nuestro Señor Jesucristo. Quita a Jesucristo y no estamos hablando de la verdad. Como dice la frase que me encanta, dame a Cristo o no me des nada, solamente Jesucristo. Y la iglesia fue edificada ¿por quién? Dios la creó, Jesucristo la estableció, pero ¿quién edificó la iglesia? ¿O quién edifica la iglesia? El Espíritu Santo. Muy bien, amado hermano Patricio. Y miren lo que dice Primera de Corintios 12:13. Primera de Corintios 12:13. El que lo tenga lo pueda leer, por favor. Primera de Corintios 12:13. Saludamos a nuestra hermana Camilita Honores. Bendiciones, Camilita. Primera de Corintios... 12:3 o 13. 12:13, perdón. Primera de Corintios 12:13. Quien lo tenga lo puede leer. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Ok, entonces, ¿cuántos dicen amén a eso? La iglesia fue Amén. edificada y la iglesia es edificada por el Espíritu Santo. Entonces, no se olvide, la iglesia fue creada ¿por quién? Fue creada por Dios. La iglesia fue establecida ¿por quién? Por nuestro Señor Jesucristo. Y la iglesia es edificada por medio del Espíritu Santo. Pregunta de prueba. ¿La iglesia nació cuándo? ¿Cuándo fue de que estas tres cosas se juntaron y dieron la iglesia como tal? ¿Cuándo fue que Dios, Jesús y el Espíritu Santo, que tienen que ver con la formación, el establecer, la edificación y la creación de la iglesia, ¿cuándo fue que eso se volvió una realidad? ¿Cuándo fue El día que de nosotros... Pentecostés. El día de Pentecostés. Muy bien, hermano Patricio. En Hechos 2, la iglesia nació en el día de Pentecostés, que fue ese momento maravilloso cuando descendió el Espíritu Santo. Y acuérdense, Primera de Pedro 2:9, que dice, ¿para qué? Para anunciar. ¿Qué fue lo que hizo Pedro cuando recibió el Espíritu Santo? Cuando fueron llenos del Espíritu Santo, él se levantó. ¿Y qué fue lo que hizo? Sermón. Empezó a hablar de la noticia de Jesucristo, de lo que había vivido la experiencia. Amén. Predicó. Él predicó, Eso, predicó. él habló, él dio un sermón y se convirtieron 3,000 personas. Entonces podemos aplicar en ese texto lo que estamos aprendiendo. Miren, la iglesia fue creada por Dios, establecida por Jesucristo, edificada por el Espíritu Santo para que anunciemos quién es Dios, para que anunciemos la buena noticia, para que abramos nuestra boca y prediquemos la palabra de Dios. ¿Difícil o fácil? Por eso el texto de Primera de Pedro 2:9, deberíamos saberlo de memoria. Deberíamos saberlo de memoria. Entonces vamos a hablar ahora de la naturaleza de la iglesia. Ya vimos de dónde viene, ya vimos dónde nació la iglesia como tal. Ahora vamos a ver la naturaleza de la iglesia. Primero, la palabra iglesia se puede, en la etimología, se puede describir como eclesia. Eclesia, con K. Lo voy a escribir en el chat. Lo escribí mal. Eclesia. La palabra iglesia es una eclesia. Eclesia. Y eclesia se entiende tanto como para la iglesia universal como para la iglesia local, porque nosotros como la Gran Comisión somos la iglesia universal o iglesia local. Somos una iglesia local, porque en China también hay hermanos en la fe que también son iglesia. En Brasil también hay hermanos en la fe con el mismo propósito que también son iglesia. Allá en Noruega, donde está la nórdica del Luchín, también están los hermanos en la fe. Solo de que podemos definir como una iglesia universal en el mundo completo y una iglesia local.
Entonces, cuando hablamos de iglesia, nos referimos a la eclesia. Eclesia. ¿Y qué significa la palabra eclesia? Llamar, llamados. Eso se puede entender como eclesia. Llamados, llamar, llamados para afuera. Tenemos un llamado. Yo estoy afuera y digo, ¡aló! ¡Ven, sal! Eso se puede entender la palabra eclesia. Un llamado para afuera. Es un llamado. ¿De quién? Obviamente del Señor. Entonces, la iglesia es una eclesia. La iglesia local, y esto lo pueden anotar si quieren, la iglesia local es un grupo de miembros que se reúne para, y aquí vamos a ver qué piensa cada uno. La iglesia local es un grupo de miembros que se reúne para. La iglesia local es un grupo de miembros que se reúne para. Y aquí vamos a ver qué sale en esta lluvia de ideas. Vamos a ver cuál es el concepto de iglesia que tenemos. La iglesia local es un grupo de miembros que se reúne para, hermana Camila, una palabra solamente. Se reúne para una sola palabra. Entonces, le voy a preguntar a nuestra hermana, para edificarnos, ¿ya? Se reúne para edificarse. Hermana Tania, ¿está ahí la hermanita Tania, hermano Juan? Oh, hermanita Tania, yo ni la veo. Ahora, perdón. Es muy pequeño el computador para que caigan dos gorditos. Sí. Ya, entonces, la iglesia es un grupo de miembros que se reúne para alabar al Señor. Ya, alabar al Señor, para edificar, para anunciar. Pueden ir escribiendo en el chat. Vayan escribiendo en el chat nomás. Vayan escribiendo en el chat. A ver, vamos a ir leyendo su respuesta. Predicar, bien. Vayan escribiendo en el chat. Para anunciar, para sanar, para edificarnos. Ya, vamos. Para orar. Para orar. Muy bien, hermana Alejandra, muy bien. Para adorar, para ayudar. Bien. Buena respuesta, me gustó. Vamos a definirlo de esta manera. La iglesia es un grupo de miembros que se reúne para adorar, aprender, confraternizar y ministrar. Ya voy a explicar eso. La iglesia es un grupo de miembros que se reúne para adorar, para aprender, para confraternizar y para ministrar. Y tú puedes decir, oye, Jano, pero ¿y dónde está eso en la Biblia? ¿Será que la Biblia lo dice? Claro que sí. Porque el apóstol Pablo, por ejemplo, vamos a citarlo a él escribe sus cartas ¿para quién? ¿Se le escribe a alguien en específico? Así como, no, esta carta se la voy a enviar al profe Juan. ¿O él la envía a dónde? A la ciudad a la que está, por ejemplo, a los Corintios, a los Filipos, a las personas que se dirigían donde tenían problemas para que se hicieran la iglesia porque habían problemas ahí. Ya, muy bien, muy bien, muy bien. A las iglesias propiamente tal. Claro, eso es lo que iba a decir. Eran comunidades, eran grupos universales o locales. Locales. Eran grupos locales que en conjunto componen este grupo universal. ¿Me explico? ¿Me doy a entender? Por ejemplo, algunos grupos locales que el apóstol Pablo escribió. El Luchín dijo Corinto, ¿alguien más? Éfesos. A los Éfesos, ¿alguien más? Filipos. A los filipenses. Muy bien, Filipenses, Gálatas, Tesalonicenses, Colosenses, a los romanos, que eran grupos, eran grupos eran grupos locales de hermanos que tenían sus problemáticas. Sí, ¿para qué estamos con cosas?
Por ejemplo, Primera de Corintios, cuando Pablo escribe sobre la cena del Señor, era porque algunos decían, hoy día está la cena del Señor, hay vinito, me voy a ir a la iglesia y me voy a emborrachar. Y habían muchos conflictos, pero lo que quiero que quede claro es que existía este grupo llamado iglesia. ¿Amén? ¿Sí? Entonces, la iglesia es una eclesia, tiene un llamado, tiene un énfasis en sí mismo. Por eso la iglesia local es un grupo de miembros que se reúne para, pregunta de prueba, adorar, para aprender, para confraternizar y para ministrar. La iglesia también es una koinonía. ¿Alguien sabe qué significa koinonía? Se escribe con K. Voy a escribirlo aquí en el chat para que no haya problema. Koinonía. ¿Alguien sabe lo que significa la palabra koinonía? Si alguien sabe, puede decirlo. No estoy segura, pero es como una reunión de celebración. ¿Celebrar algo o no? No estoy segura. Ya, ok. ¿Alguien más? ¿Alguien más que...? ¿Estar en comunión? Están en comunión. ¿Están de acuerdo en algo? Ya. Estar en el mismo sentir. Ya, bien. Bien. En sí, koinonía lo podemos definir en una palabra como comunión. Comunión. Un vínculo entre la iglesia. Por eso la iglesia como tal se puede entender como iglesia que tiene un llamado, pero también se puede entender como koinonía, porque también tiene que tener una comunión, claro, una actitud entre los mismos miembros de ese grupo. Porque de nada sirve que nosotros cumplamos el eclesia, que es salir para afuera. ¿Cómo puedo poner audio? No puedo escuchar, por favor. Solo un momento. Hermana debe apretar el botón verde con el audífono y luego colocar llamar a través de internet. Ya, ojalá pueda la hermana conectar. Si no, ahí la ayudamos. Ok, gracias. Bien, entonces, como decía, la iglesia tiene el llamado de eclesia para afuera, pero también tiene un llamado interno, que es la koinonía, que es cómo debe ser la iglesia. Ahí no escucha la hermana. Bien, hermanita, lo consiguió. Bendiciones, hermanita Andrea. Entonces, la koinonía es una unidad que solamente es posible por medio del trabajo del Espíritu de Dios. Porque ¿para qué estamos con cosas? Si nosotros tratamos de tener koinonía entre nosotros mismos, no vamos a conseguir. No vamos a conseguir. Es solamente por medio del acto y del trabajo sobrenatural de Dios. Pero quiero que entendamos algo, porque a lo mejor uno dice, bueno, yo tengo koinonía con mis hermanos, porque yo tengo amigos, porque yo me junto con ellos, participo en la célula, pero vamos a ver qué significa koinonía. ¿Qué significa realmente koinonía? Y vamos a hacer un diagnóstico. Y vamos a ver si realmente estamos cumpliendo este llamado interno de la koinonía, de la comunión. Entonces, la koinonía se caracteriza por algunas cosas. Vamos a ver algunas. Filipenses 2, del 1 al 2. Voy a dar los versículos para que así vamos rápido. Hermana Claudia, usted va a buscar Filipenses 2, del 1 al 2. Filipenses 2, del 1 al 2. Hermano Luchín, tú vas a buscar Hechos 2:44. Hechos 2:44. Hermano Percival, Marco Percival Crossley. Hermano, tú vas a buscar Filipenses 3, del 8 al 10. Filipenses 3, del 8 al 10. Hermano Juan, usted va a buscar 2 de Corintios 8:4. 2 de Corintios
8:4. ¿Ok? ¿Lo tienen todos? ¿Cuál Filipenses era? Marcos, a ti te toca Filipenses 3, del 8 al 10. ¿Ya? Sí, estoy llegando a la página. Y Luchín, te di uno a ti, Luchín, ¿verdad? Luchín, te di uno a ti. Luchín, te di uno a ti. Sí, dije que sí. ¿Me escuchas? No, es que se me pegó el internet, justo se me pegó. Entonces, hermana Valentina, Filemón 1:7. Filemón 1:17, perdón, no 7, 1:17. Ya, vamos entonces. Vamos a ver cómo se caracteriza la coinonía. Recuerden que estamos viendo qué es la iglesia. La iglesia fue creada por Dios, fue establecida por Jesucristo y es edificada por el Espíritu Santo. La iglesia nace en Hechos 2 cuando el Espíritu Santo desciende y se cumple primera de Pedro 2:9, que fuimos llamados como pueblo de Dios para anunciar. La iglesia es un grupo local o universal de personas que se juntan a adorar, a confraternizar, a ministrar los unos para los otros, a adorar. Y en ese concepto de iglesia vimos lo que era la palabra eclesia, que es el llamado que tiene la iglesia, que es para afuera, y vimos también el llamado interno, que es la coinonía. La coinonía es la comunión, que es mucho más allá de tener buena onda, te quiero, hermano Juan, pero es mucho más allá. Es mucho más allá que eso. Yo te ayudo, me caen bien, juntémonos en la célula. Es mucho más allá. Vamos a ver las características de la coinonía para ver una iglesia realmente bíblica. Vamos entonces, Filipenses 2, del 1 al 2. Filipenses 2, del 1 al 2. Amén, pero tengo la NBI. ¡Oh! Ah, no, sí tengo esta que no me gusta mucho, pero bien, hermano Juan Mondaca. Herejía. Mentira. La voy a leer. Es que lo que pasa es que esta es maleta más chiquitita, yo ocupo la otra. Pero ¿tiene la NBI? No, yo se la mando en Reina Valera. Sí, o sea, ¿sí? ¿La leo o no? No. Es que nosotros aquí en la escuela bíblica solo usamos Reina Valera por su tradición que tenemos como iglesia y porque nosotros consideramos que la Reina Valera es la traducción que se apega más a la verdad. La NBI fue muy mal interpretada. Se lo estoy mandando en el chat. Está en el chat del versículo, hermana. No, si la tengo acá, igual tengo otra Biblia. Lo que pasa es que es más chiquita. Perfecto. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si hay alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Amén. Entonces, la coinonía se caracteriza por qué cosa, hermanos? Por la comunión. Casi. Hermana Claudia. Por la unidad. Por la unidad. La coinonía se caracteriza por la unidad. No se olviden nunca de esto. Por eso el texto al final dice, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. La unidad es mucho más que el compañerismo. La unidad es sentir lo mismo. Y claro, si somos parte del mismo cuerpo. Si yo ahora me doblo el dedo, automáticamente va a afectar al cuerpo. Y así mismo nosotros debemos tener una unidad tal de que nos complementemos los unos a los otros, de que estemos juntos, fortalecidos. Y uno dice, ¿cómo puedo demostrar esa unidad? Es fácil, hermanos. Es fácil. En la práctica es fácil. Primero, viendo quién faltó, mandándole un mensaje, preguntándole si está bien, si está vivo. Una vez en Brasil, no fue mi caso, gracias a Dios, no fue mi caso, pero me contaron una historia de una iglesia que estaba funcionando y la persona que
una abuelita que iba, dejó de ir y nadie preguntó. Y después como a los 2 o 3 meses que preguntaron, la abuela estaba muerta y nadie se enteró, porque nadie le preguntó, nadie fue a la casa. Y ojo que eran localidades muy pequeñitas. Entonces yo digo, ¿será que nos tiene que pasar algo así para que entendamos que debemos preocuparnos los unos por los otros? En las células, en los mismos cultos, si hay alguien que entra, saludarlo, motivarle, orar los unos por los otros, saber cómo en las mismas oraciones diarias, por ejemplo, fulano está enfermo, pero no solo nos quedemos en orar, sino que ¿qué pasó después? ¿Qué pasó después con esa persona? Y es lindo cuando nos preocupamos los unos por los otros y sentimos esa unidad. Decir, pucha, yo no puedo ayudarte en todo, pero cuenta conmigo, yo te voy a ayudar con esto, con lo que puedo. Pucha, yo no sé hacer lo que tú necesitas, pero puedo orar por ti. Así que eso más o menos es cuando hablamos de la koinonía, que se caracteriza por la unidad. Es sentir lo mismo, es tener el mismo amor, tener la misma comunión entre todos. Así que, bien. Vamos ahora con Filemón 1:17. Valentina. Ya, dice así. Así que, si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Amén. ¿Se acuerda la historia de Filemón? Que vimos la historia de Onésimo y todo el tema. Entonces, la koinonía se caracteriza por ¿qué cosa, según este texto? Se caracteriza por ¿qué cosa? ¿Compañerismo? No, la unión. Unión. Con la unidad. Interceder por los demás. Está bien todo lo que están diciendo, pero no es la palabra que estoy buscando. Lo que la iglesia, lo que Pablo estaba haciendo era decirle, mire, léelo, vale, de nuevo, porque ahí está la palabra, léelo, vale, de nuevo. Por favor. Ya, dice, así que, si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Ya, ahí está la clave, en el recíbele. Lo que Pablo estaba diciendo era, acéptalo. La koinonía se caracteriza, mis hermanos, por la aceptación, por aceptar al otro. Porque ¿para qué estamos con cosas? Somos todos diferentes. Si hasta dentro de nuestra propia familia hay gente que no nos cae bien, o que no los soportamos, o que no les toleramos, imagínense cuando hablamos de gente que viene de otras familias, otras culturas, otras crianzas. Entonces debemos aceptarnos los unos con los otros. Debemos aceptarnos. Por eso la koinonía se caracteriza por la aceptación. Muy bien. Hechos 2:4. ¿No era Hechos 44? Déjame revisar aquí. 2:44. Era para ver si estaba ahí atento. Hechos 2:44. Ah, ya. Ok. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Ok, esto es como bastante obvio. Estaban todos en la misma sintonía, ¿cachai? Y se dan cuenta que en ese texto se resume lo que hablamos. Hablamos la unidad y hablamos la aceptación. Porque no todos tenían los mismos recursos. Si en la iglesia primitiva lo que ellos hacían era vender o generar dinero de todos sus bienes, ¿para qué? Para compartirlo. ¿Con quién? Con el que no tenía. Porque era re fácil decir, ya, como antiguamente estaban los, no me acuerdo, ¿cómo se llaman? En historia, los pelucones, estaban los otros, sí, es re fácil. Era re fácil segregar y decir, ya, hagamos una iglesia solo de los que tenemos y los pobres, bueno, que Dios los bendiga. Pero la iglesia primitiva era una iglesia real. Porque, ¿se acuerdan del texto que leímos de Filipenses? Cuando leímos sobre la unidad del Espíritu. Entonces, no había un amor material por las cosas. No había un amor material. Por eso la iglesia vendía todo lo que tenían para aceptarse los unos a los otros y también
había una división de todos sus bienes materiales. Luchín, lee el 45, por favor, hermano. Está bien, amigo. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Amor, wow. Miren, y a nosotros nos cuesta dar 1 kilo fideo. Perdón que sea tan tajante. Nosotros ni siquiera muchas veces nos preocupamos de las primicias, de la ofrenda. Bueno, la luz de la iglesia se paga por misericordia de Dios, total. Es Dios que la provee. No, pero sí, no, las cosas pasan porque Dios es bueno. No, hermanos. La unidad y la aceptación tiene que ver con nuestros recursos también. Tiene que ver con nuestros recursos. ¿Se acuerdan cuando hablamos de la forma en que adoramos a Dios y vimos que adorábamos a Dios por medio de nuestras ofrendas, nuestros diezmos? Es algo totalmente bíblico. Bíblico es el dar. Lo no bíblico es que te obliguen a dar y cierto monto. No, eso no es bíblico. Lo bíblico es dar y comenzar por el 10%, porque es lo que el Señor estableció. Lo extraño sería que queramos dar menos. Entonces yo quiero con esto, hermano, hacer de que nosotros nos preocupemos por el prójimo. ¿Cuánta gente en nuestra iglesia está pasando a lo mejor necesidad financiera, necesidad de alimento? Y nuestra iglesia, yo doy fe que sí socorre a esas personas. Nuestra iglesia sí socorre a esas personas y yo le doy fe de eso. Yo le doy, pero a ojos cerrados confío en eso porque yo lo viví. Yo viví eso una vez que estaba pasando una necesidad muy grande y llega la hermana Jocelyn con los alimentos y fue como, ¿what? ¿Cómo lo supo? Y fue una bendición muy grande. Eso es coinonía. Pero el problema es de que no es coinonía cuando algunos se comprometen y otros no. Eso ya no es coinonía. ¿Me doy a explicar? Por eso usted, amado hermano, que está entendiendo la palabra, usted todos los meses debería apartar su ofrenda, apartar sus primicias, apartar su diezmo, y esa es la forma bíblica de responder a la coinonía cuando hablamos de los bienes materiales. No es, que si a mí me necesitan, yo voy a estar. Eso es ser mezquino, porque eso es decir, cuando me llamen, yo me voy a poner. No, la Biblia no dice eso. La Biblia dice que tenemos que estar siempre dispuestos a amarnos, a estar unidos. Por eso yo le digo, ¿cómo llevamos eso a la práctica? Simple. Usted haga su orçamiento mensual y separe su ofrenda. Ahora que no tenemos culto, usted hace una transferencia, separe su diezmo, su 10%, y si Dios coloca más en su corazón, hágalo. Separe su primicia, vaya al supermercado y cuando tiene la lista usted coloca primicia y usted saca lo que Dios coloque, y si es un paquete de azúcar o si es un tarro de atún, no importa. Pero ya se va a estar cumpliendo, ¿qué cosa, mis hermanos? La coinonía. Por eso le digo que confundimos coinonía con ser mezquinos y decir, oye, viene la Jocelyn, tráete un paquete de fideo. Eso no es ser coinonía. Eso es tratar de que no nos molesten. Eso es tratar de cumplir para que ya digan que no somos egoístas. Pero nosotros que estamos entendiendo el texto bíblico, vemos la responsabilidad que tenemos. Entonces hágalo así, obedezca al Señor, obedezcamos al Señor. Separe todos los meses su primicia, su ofrenda, su diezmo, pueden ser lo que el Señor coloque en su corazón, pero hágalo, porque yo doy fe que eso se usa para la obra del Señor. Amén. Segunda de Corintios 8:4. ¿A quién le tocó? ¿Lo puede leer, por favor? Segunda de Corintios 8:4. Y yo, pastor, voy a leer el 2 Corintios 8:4, Reina Valera 1960. Ok. Pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Ya, amén. ¿Puede leer el 7 también, por favor, hermano Juan? Pero de todas maneras. Por tanto, como en todo abundáis, en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. Muy bien.
nosotros leemos 2 Corintios 8, es un estímulo a la generosidad. Por eso nosotros podemos ver que el apóstol Pablo, en el mismo 2 Corintios 8, él habla sobre el tema de mira, lea el 13 también, por favor. Léalo mejor, no lo voy a explicar, léalo mejor, el 13, 8:3. ¿8:3 o 13? 13, por favor. Bien modulado. Gracias, hermano. Porque no digo esto para que haya para otros holgura y para vosotros estrechez. Continúe. Sino para que en este tiempo, con igualdad, la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad. Ya, ahí está el texto que estaba buscando para complementarlo con el que leyó. Pablo está haciendo una motivación a la generosidad. Y hoy, ¿cómo nosotros somos generosos? Por medio de nuestras ofrendas. Por medio de nuestras ofrendas. Y no solamente estoy hablando de dar ofrenda a la iglesia, que eso es una forma de cómo nosotros manifestamos esa unidad, sino que también nuestra ofrenda con los de afuera. La generosidad con los de afuera. Eso también es fundamental y es muy importante. Continuemos. Vamos con el otro versículo, Filipenses 3, del 8 al 10. Y ya estamos terminando. Filipenses 3, del 8 al 10. Por favor. Dice, pues sigo la meta el capítulo, ¿no? Sí, ese mismo, hermano. Del 8. Ciertamente, aún estimo toda... A ver, espera. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Jesucristo. Mi Señor, por amor a Él he perdido todo y lo tengo por basura, para ganar a Cristo. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que se me basa a la ley, sino la que se adquiere por la fe en Cristo. La justicia que procede de Dios y se basa en la fe. Quiero conocerlo a Él y el poder de su resurrección y participar de sus padecimientos hasta llegar a ser semejante a Él en su muerte. Amén. Gracias, Marco. La iglesia, cuando hablamos de coinonía, estamos hablando de sufrimiento. Somos partícipes del sufrimiento de Cristo. Por eso la iglesia va a pasar por situaciones difíciles. Por eso la iglesia va a ser considerada como cordero dirigido al matadero todos los días. Pero es ahí donde se va a cumplir lo que hemos hablado. El tema de la unidad, el tema de la comunión, el tema de hablar el mismo lenguaje, el tema de estar juntos, el tema de comprendernos, el tema de ayudarnos, de ser generosos. Entonces se dan cuenta que cuando hablamos de coinonía es mucho más de decir, Dios te bendiga, te quiero, me caes bien. Va algo mucho más allá. La coinonía se demuestra. Que el Señor nos permita, por medio de su Espíritu, hacer esto una realidad. De aceptarnos, de tener esa unidad, de tener esa generosidad financiera, espiritual, de pasar los sufrimientos los unos con los otros. Por eso me gusta mucho 1 Corintios cuando habla de la cena del Señor. Porque ahí deja claro, yo creo que este texto de la cena del Señor, a lo mejor lo vamos a estudiar después, deja claro todos los problemas que estaban pasando con respecto a eso. Algunos comían antes, otros se emborrachaban. Había un problema en la unidad, en la coinonía. Y Pablo dice, no tomen la cena indignamente. Es estar en pecado, claramente, pero al mismo tiempo es no entender el por qué se hace, que es tener una comunión entre hermanos con el Señor. La unidad es fundamental. Y yo siempre digo lo mismo. La mayor evidencia que el Espíritu Santo está en nosotros es la unidad. Yo voy a desear estar con mis hermanos. Yo voy a disfrutar, voy a sentir deleite, compartir con mis hermanos, en compartir la palabra del Señor. Yo voy a sentir una necesidad de entregarme hacia la comunidad, hacia la iglesia para servir. No es como que, no, me cae mal, no quiero. No, yo no voy a esa célula porque está tal persona, no me gusta. No, es que yo no puedo, es que tengo mi asunto. Buscamos 1001 excusas, pero yo le pido al Señor de que
en esta mañana nos ayude a cumplir su propósito. Vamos a terminar con esto. Vamos a terminar con los propósitos de la iglesia, la misión de la iglesia. Y vamos a buscar dos textos. Mateo 22, del 37 al 40. Mateo 22, del 37 al 40. Y vamos a leer Mateo 28, 19 al 20. Que también ¿Puedes repetir para que pueda anotarlos, por favor? Que se me fue. Sí, claro que sí. Deberían ser textos que deberíamos saber de memoria. Mateo 22, 37 al 40. Mateo 22, 37 al 40. Y Mateo 28, 19 al 20. Mateo 22, 37 al 40. Y Mateo 28, 19 al 20. Yo les voy a dar 5 minutos para que cada uno lo lea en silencio, y la pregunta es la siguiente: ¿cuáles son los 5 propósitos de la iglesia según estos dos textos? ¿Cuáles son los 5 propósitos de la iglesia según estos dos textos? Mateo 22, 37 al 40 y Mateo 28, 19 al 20. Tienen 3 minutitos para que lo lean, lo analicen y busquen los 5 propósitos de la iglesia. Javier. No está. Entonces, hermano Luchín, ¿puedes leer tú, por favor? Mateo 28, 19 al 20. Bueno, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Gracias, Luchín. Entonces, el primer propósito que todos anotaron, ¿cuál fue? Amar a Dios. Amarás a Dios con Amar a todo Dios. tu corazón. Ya, muy bien, amar a Dios, amar a Dios. ¿Alguien escribió algo diferente? ¿No? Ya, muy bien. Amar a Dios es el primer propósito, sí. Ame a Dios con todo su corazón. Pero ese primer propósito no lo vamos a definir como amar a Dios, sino que lo vamos a definir como el propósito de la adoración. Anótelo ahí, adoración. Ok. Cuando hablemos cuáles son los 5 propósitos de la iglesia, el primero es la adoración. ¿Por qué? Porque yo tengo que amar a Dios con todo mi corazón, con toda mi alma, con toda mi mente, con todo mi cuerpo. En otras palabras, tengo que adorarlo con lo que soy. Entonces, el primer propósito es la adoración. El segundo propósito lo encontramos en la segunda parte, cuando dice, y el segundo es semejante a este. ¿Ame a quién? Al prójimo como uno mismo. ¿Y cómo podemos definir ese propósito? Generosidad, ayudar, no sé. Aceptación. Ya, aceptación, generosidad. Qué bueno que están aplicando lo que aprendimos recién, porque tiene que ver. Lo vamos a definir como comunión. Comunión. Ustedes ya saben que en comunión entra todo lo que hablamos recién. Entonces, el primer propósito de la iglesia es la adoración, porque tengo que amar a Dios con todo mi corazón. El segundo propósito de la iglesia es amar a mi prójimo como a mí mismo. Y eso es la comunión, porque yo tengo que tener comunión con el otro, tengo que aceptarlo, tengo que ser generoso y todo lo que vimos recién con coinonía, que ustedes muy bien lo aplicaron. Coinonía. Y los otros 3 los vamos a ver en Mateo 28, 19 al 20. Le voy a pedir a nuestra hermana Alejandra, ¿usted lo tiene ahí el versículo? Mateo 28. No tengo el versículo, pero como lo había anotado igual. Ya, ven. Dice, hacer discípulos a todas las naciones,
bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muy bien. Y el 20 dice, enseñándoles a que guarden todas las cosas que os he mandado. Ya, entonces. Y estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Muy bien, hermanita Alejandra. Entonces, ¿qué es lo primero que debemos subrayar de ese versículo? Lo primero. La gran comisión. Ir a ser discípulos. Ya, muy bien. Por tanto, ir y hacer discípulos. Por tanto, ese ir y hacer discípulos lo podemos definir como el propósito de evangelizar. Muy bien, hermana Alejandra. Evangelizar, evangelismo, muy bien. Muy bien, es el propósito del evangelismo. La iglesia tiene el propósito de evangelizar. Por eso le digo que Primera de Pedro 2:9 es maravilloso, porque dice que somos algo creado por Dios para el evangelismo, para dar fruto, para buenas obras, para anunciar las grandezas del Señor. Muy bien. Ahora vamos con lo otro. A ver, ¿qué otro propósito pueden ver en el texto de Mateo 28:19? Enseñar. Guardar todas las cosas que os he mandado, dice. Ya, ok. Entonces sería... Bautizar. Enseñar antes. A ver. ¿Qué dice primero? ¿Dice bautizar o enseñar? Enseñar, digo yo. Primero. Luchín, ¿qué dices tú? Es que también dice bautizar, pero si los otros dicen eso, no sé. También dice enseñar y que guardemos todas las cosas que no enseñó Jesús, además de predicar, pues ya se dijo. Muy bien. Miren, el propósito es, la palabra clave es bautizar. Porque ahí tiene que ver todo lo que es el propósito del ministerio. Tiene que ver todo el propósito del servir, del hacer. Porque los discípulos ellos fueron enviados a bautizar, a servir. Entonces, muy bien, Luchín, lo vamos a definir como el propósito de ministerio. Ministerio. Y ahí viene el último propósito, que es que decía nuestro hermano Patricio Mora, que es el propósito de enseñar. Enseñar, que ese es el propósito del discipulado. Miren cómo en estos dos textos vimos los 5 propósitos de la iglesia. El primer propósito, ¿cuál es? Adoración. Adoración. ¿Por qué? Porque la Biblia manda que yo tengo que adorar a Dios, tengo que amar a Dios con todo lo que soy. Por eso es el propósito de la adoración. La iglesia es un lugar para adorar a Dios. La iglesia es un lugar donde se reúnen hermanos que aman a Dios y le adoran con todo. El segundo propósito es el propósito de comunión. De comunión. Porque la Biblia me manda en el mismo pasaje que tengo que amar a mi prójimo como a mí mismo. La iglesia es un lugar de coinonía, de comunión, de servicio. La iglesia es un lugar de generosidad. La iglesia es un lugar de aceptación. La iglesia es un lugar de comunión. Muy bien. El otro propósito, el propósito de evangelizar. Evangelismo, porque la Biblia nos dice en Mateo 28:19, la gran comisión, por tanto, ir y hacer discípulos. ¿Y cómo yo voy a hacer discípulos primero? Evangelizando. Muy bien. Y luego tenemos el propósito de el ministerio, de cumplir el propósito que el Señor tiene con nosotros. Por eso dice bautizándolos. Y después dice y enseñándoles a que guarden. Y ese es el propósito del discipulado. Entonces, podemos ver las 5 instrucciones de Jesús para la iglesia o los 5 propósitos: adoración, comunión, evangelismo, ministerio y discipulado. Aquí la hermana Valentina lo escribió en el chat muy bien. Esto es muy importante porque
Esto es práctico. Cuando alguien te pregunte, oye, pero ¿y la iglesia por qué existe? Es fácil. La iglesia existe para adoración, la iglesia existe para comunión, la iglesia existe para evangelismo, la iglesia existe por el ministerio y existe por el discipulado. ¿Y por qué? Y lo podemos explicar fácilmente con esos dos versículos. Bien, nos quedan 10 minutos. Nos quedan 10 minutos y vamos a ver algunos versículos. Salmos 34:3. Hermano Juan, usted me busca Salmos 34:3. Hermana Tania, usted me busca Hechos 20:24. Salmos 34:3. Hermana Tania, Hechos 20:24. Tía Berito, Efesios 2:19. Yuri, Efesios 4:12 y 13. Y hermana Ginita, Efesios 4:12. Y con esto hermano, a mí me dijiste Efesios 4:12 y 13, ¿no? Correcto, correcto. Y a la tía Ginita, Efesios 4:12. Entonces vamos con el primero, Salmos 34:3. Aquí vamos a... Hermano, ¿no lo escuchamos? ¿No me escucha? No muy bien. ¿Ahí escucha mejor? Ahora sí, estimado hermano Juan. Ya, dice la palabra del Señor. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos a una su nombre. ¿Lo puede repetir, hermanos? Que de verdad no se escuchó. Mueva un poco. No, yo no escuché bien. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos a una su nombre. Muy bien. Gracias, ahí sí. Entonces, la iglesia existe para adorar a Dios. Exaltar. Exaltar. Claro, acuérdense de los 5 propósitos de la iglesia. Adorar. Porque, mire, nunca se olviden de los 5 propósitos porque ustedes van a leer los textos y van a ir complementándolos. ¿Se acuerdan que el primer propósito es la adoración? Entonces la iglesia existe para celebrar la presencia de Dios. Por eso cantamos, por eso nos movemos, por eso aplaudimos, por eso gritamos amén. Por eso nosotros nos juntamos como pueblo a adorarle, porque celebramos su presencia. Muy bien. Hechos 20:24. Ya. ¿Me escucha? Sí, hermanita. Ya dice. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Amén. Entonces, ¿cuál es el propósito que vemos ahí? El propósito de ministerio. Muy bien, ahí le hice la pillería y se los cambié de orden, para que no pensaran que seguía el otro. El ministerio, la misión. La iglesia tiene la misión de comunicar ¿qué cosa? El evangelio. Las buenas nuevas. La buena nueva, la palabra de Dios. Entonces la iglesia existe para celebrar la presencia de Dios, que es el propósito de la adoración. La iglesia existe para comunicar la palabra de Dios, que es el propósito del ministerio, de la misión. La iglesia existe para, según Efesios 2:19. Efesios 2:19. Amén. Lo leo de inmediato. Efesios 2:19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Amén. Gracias, tía Berito. La iglesia existe ¿para qué, mis hermanos? Para integrarnos. Para la comunión. Para integrarnos a la familia de Dios. Y ahí se ve el propósito. Y ahí se ve el propósito de la comunión. Vamos con el otro. Efesios 4:2 y 13.
a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Amén. La iglesia existe para educar al pueblo de Dios. Y ahí vemos el propósito del discipulado. Discipulado. El propósito. Por eso ustedes y todos nosotros estando aquí conectados, estamos cumpliendo el propósito del discipulado. Para que todo lo que aprendamos nosotros después también lo hagamos con otros. Qué lindo sería que de aquí a un tiempo ya podamos dividir clases, que a lo mejor hoy nuestro hermano Patricio Mora nos va a dar la clase, hoy nuestro hermano Juan, nuestra hermana Claudia, van a llegar nuevos convertidos, van a llegar nuevos hermanos, ¿cuántos dicen amén? Amén. Y van a necesitar de la palabra. Qué lindo sería de que ustedes ya comiencen a ser los maestros y cumplir el propósito del ministerio. Así que muy bien. Y vamos con el último. Efesios. Perdón. ¿Sí? El discipulado estaba en Efesios 4, 12 y 13. Y 13. Gracias. Y ahora vamos con Efesios 4, 12. ¿A quién le tocó que lo pueda leer? Amén. La tía Ginita. La tía Ginita. Efesios 4:12. 4:12. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Amén. Miren, amados hermanos, el propósito de la iglesia tiene que tener dos conexiones. Una conexión vertical y una conexión horizontal. Yo me conecto con Dios y me conecto con el otro. Si yo me conecto solo con Dios y no con el otro, eso se llama religión. Eso se llama ser religioso. El propósito de la iglesia está para afuera, eclesia, pero también está para adentro, coinonía. Bien, un minuto para preguntas, consultas, algún comentario, algo que quieran decir, pueden aprovechar este momento. Si alguien quiere preguntar algo, hermana Alejandra. Acá me faltó algo, estoy segura. Coinonía, tengo unión, aceptación, comunión y parece que me faltó otra cosa. La de las ofrendas. Ofrendas y lo podríamos definir como, cuando leímos Hechos 2:44, lo podríamos definir así como todas las cosas en común. Claro, todas las cosas en común. Tenían todas las cosas en común. Había una división de sus bienes materiales. Ya, cosas en común. Sí, y le faltó el sufrimiento también. Coinonía era sufrimiento. ¿Se acuerdan que Pablo decía que padeció todo como el Señor Jesucristo? Sufrimiento. Ya, bien. Gracias. De nada, hermanita. Gracias a usted por estar aquí participando en nuestra clase. ¿Alguien más quiere preguntar algo? Tengo una duda, hermano. Sí, sí. Cuando usted dijo que iglesia éramos todos nosotros cuando estábamos en comunión, pero ¿y si no, me refiero a iglesia no es cada uno de nosotros? Lo que pasa es de que no podemos decir que la iglesia, nosotros como tal podemos definir, somos hijos de Dios, somos templo del Espíritu de Dios, pero el concepto de iglesia que fue creado por Dios, por eso el versículo de Deuteronomio 2:7 es el que nos da la respuesta a su pregunta, porque Deuteronomio capítulo 7:6, perdón, 7:6. Cuando dice, porque ustedes son un pueblo santo para el Señor. Entonces, cuando hablamos del pueblo de Dios, no nos referimos a uno solo. Y por eso Pedro, él también dice que nosotros somos nación santa, generación escogida, pueblo adquirido por Dios. Entonces, la palabra iglesia solo se cumple cuando estamos en comunidad. Solos no se puede cumplir. Por eso Jesucristo también habla en la Biblia de que Él es la cabeza del cuerpo. Entonces yo le pregunto, si yo me saco la mano y yo dejo la mano fuera, ¿es parte de mi cuerpo?
No, es parte de mi cuerpo, claro, pero no está perteneciendo al cuerpo, por tanto no va a poder funcionar. No va a funcionar y no va a cumplir su propósito. Entonces, así mismo pasa con nosotros. Nuestro propósito, que son 5, los vamos a vivir solamente cuando estemos todos juntos como iglesia. Entonces, sin la iglesia no vamos a cumplir el propósito. Somos hijos de Dios y todo, pero va a haber siempre ese vacío existente, porque Dios creó la iglesia, Jesucristo la estableció por algo y el Espíritu Santo la edificó. Por eso vemos en Hechos que cuando Pedro predicó, se empezaron a reunir todos y a cumplir estos propósitos. ¿Me explico, hermana? Entonces decir yo soy la iglesia, obviamente no estoy diciendo que es antibíblico. Si se entiende el contexto, claramente se puede entender como tal. Pero decir yo soy la iglesia puede caer en malas interpretaciones de decir yo no necesito a mis hermanos. Yo no necesito estar en la escuela dominical si yo aprendo la Biblia solo. Eso puede suceder si no entendemos el concepto de iglesia. No sé si le respondí la pregunta, hermana, si no recurrimos al pastor que está aquí. Sí, gracias, hermano, sí. Bien, le voy a mandar la clase que hablamos de eso. Creo que fue la clase número... La voy a buscar, la tengo en el video, porque ahí hablamos de eso con más detalle, así que yo se la voy a mandar. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, duda, consulta? ¿Comentario? ¿Algo que quieran decir, que aprendieron? Sí, Sergio. Hermano, no lo escucho bien. ¿No? Un problema de audio, una vez más. Ahora sí. Ya mira, un comentario con respecto al evangelizar y al discipular. Porque hay una diferencia en Marcos, ¿cierto? 16:15 dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Y en Mateo dice, por tanto, id y haced discípulos. Entonces nos está diciendo de que no basta con evangelizar, sino que hay que evangelizar y posteriormente discipular. O sea, nosotros, claro, es la necesidad imperiosa de que seamos discípulos, no solamente que nos evangelicen, porque vamos a ser unas nuevas criaturas, unos bebés en el Señor, y vamos a, igual que una semilla en el desierto, no va a poder florecer porque nadie la va a alimentar, nadie le va a echar agüita, nadie la va a querer, nadie la va a amar. Entonces, ahí están unidos, digamos, evangelizar y posteriormente discipular. Y nosotros debemos tender a querer ser discípulos, y con mayúsculas, discípulos para el Señor. Así es. Amén, hermano Juan, gracias por ese comentario que es muy relevante. Por eso yo les decía, de nada sirve que podamos estar 2 años, 3 años, 5 años estudiando la Biblia entre nosotros y no estemos cumpliendo la tarea de evangelizar y discipular. Por eso el propósito es que se vuelva un discipulador. Usted tiene que tener un discípulo. Y si no lo tiene, entonces yo le animo a que tenga un discípulo. Puede ser una prima, puede ser un hermano, puede ser un vecino. Gáneselo para Cristo y empiece a discipularlo. Tome estas clases y explíquesela a su manera y va a empezar a ver de que esa persona va a ser transformada por el poder de Dios y usted ya va a estar cumpliendo su propósito de el evangelismo y el discipulado. Así que muy bien, hermano Juan, gracias por ese comentario tan importante. Bien, si nadie más tiene nada más que decir, ¿alguien más? Yo quiero decir algo cortito. Okay, bueno, yo estuve de vacaciones allá en el sur, entonces a veces estuve en el campo y allá no tenía conexión y en otros lugares donde estaba malo el internet, pero me gozo al ver a otros hermanos que no participaban, así que felicito y me enorgullece y me alegra tanto que mi hermano Patricio Mora esté, que Alejandra, la mamá de Michelle, también esté, y esas son las respuestas, como decía en la prédica el hermano Edgardo, ponernos de acuerdo, y Dios da fruto de eso, así que gloria al Señor por estos hermanos que están. Amén, amén, así es. Damos la gracia al Señor por todos los hermanos que se han conectado y que han permanecido. Yo estoy súper feliz de que no bajamos de los 20, así que gloria al Señor, pero yo les quiero motivar a que cuando terminemos esta lección de los esenciales y vamos a empezar el otro módulo, traigamos a uno. ¿Les parece que esa sea nuestra obligación para
para comenzar. Háganme así con el dedito si están de acuerdo. Y ahí ustedes van a ser como los discipuladores de eso. ¿Les parece si lo hacemos así? De que todos tengamos que invitar a uno y usted se va a comprometer a enseñarle, a motivarle, a llevarlo por el devocional, a que lo puedan hacer. Así que bien, me gustó eso entonces. Vamos a orar en esa dirección. Nos quedan 2 clases, usted vaya orando, pensando en la persona, y en el próximo módulo vamos sí o sí todos a traer a uno y vamos a estar cumpliendo el propósito del evangelismo y el discipulado. Gloria al Señor. Bien, vamos a finalizar, mis hermanos. Le doy las gracias a todos por haber permanecido.